Vamos a concluir la añadí dentro de la serie de los 10 mandamientos como una pregunta. ¿Qué hago con los mandamientos? Para terminar esta serie, ya vimos los 10 mandamientos, ya Dios se los dio a Moisés, Moisés se los dio al pueblo y hoy los tenemos. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer con las leyes de Dios, con los principios de Dios? Sí, tenerlos, ok. ¿Y qué hago con los mandamientos? Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy y vamos a orar nuevamente. Ya oramos al inicio y ahora vamos a pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar este tema, que su Espíritu a través de su palabra nos hable. ¿Les parece? Cierra tus ojos si puedes y le pidas al Señor con tus palabras que te hable esta mañana. Papá, gracias por esta hermosa reunión. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos has guardado, Señor, y hoy queremos estudiar tu palabra. Hoy queremos que tú nos hables, Señor, y que nos permitas saber qué hacer con los mandamientos. Muchos ya lo sabíamos aún desde antes de ver a la Biblia, porque pusiste la ley en nuestros corazones, pero aún así fallamos. Pero tú nos haces volver por amor a nosotros, por amor a nuestros hijos. Y hoy deseamos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a si puedes ver la pantalla. ¿Cuándo se lo dio Dios a Moisés? Los mandamientos. En Éxodo 20 lo vimos de una manera estruendosa en un monte. El pueblo no subió, se quedó y él recibió el único escrito de Dios con su dedo fueron los mandamientos. Tristemente Moisés luego los rompe, enojado, y Dios les dice, ahora lo vas a hacer tú y te va a costar el doble porque ya yo no lo voy a escribir, usted los va a escribir. ¿Cuántos un día Dios nos dio la ley y la tiramos? A veces nos cuesta el doble volver a comenzar, ¿no? Volver a empezar nuevamente, pero fue necesario. Y vimos que los mandamientos son una expresión de amor de parte de Dios para guardarnos, para ayudarnos, para que vivamos de una manera correcta. Y vemos que los mandamientos no fueron dados para una iglesia, sino para una sociedad. Amén. No es para que los vivamos dentro de una congregación, fueron dados para que los vivan en casa. ¿Sí? Vamos. Entonces Moisés los tenía y Moisés se los dio y están escritos en Éxodo 20, en Deuteronomio 5. Pasaron después 40 años entre uno y otro, que lo hemos aprendido, y ahora ya lo tenía el pueblo de Israel y ya lo tenemos nosotros y Dios lo escribió en nuestros corazones. Entonces la pregunta es, ¿qué hago con los mandamientos? Cuando la Biblia dice guárdalos, no es que te los metas a la bolsa, es que los pongamos por obra. ¿Sale? Vamos a leer este texto. Deuteronomio 5:29, si lo pudiéramos leer todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Y viene con signos de admiración. ¿Sí? Es un deseo de Dios, es el anhelo de Dios. Después de que Dios dio los mandamientos, ¿qué anhelaba? Que se cumplieran. Fíjate, dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Sí? Que me temiesen y guardasen todos, ¿cuántos? Todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Cuál es el deseo de Dios, hermanos? Que te vaya bien, ¿no? Bueno, hasta que te vaya bien en tu vida, que prosperes, que seas un buen hijo, una buena esposa, no tengas problemas en casa, que todo lo que emprendas te vaya bien. El anhelo de Dios cuando iban rumbo a la tierra prometida era decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que ustedes estén bien, yo quiero que vivan bien. Vuelvo a leerlo y dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón?
¿Cómo lo dirías con tus palabras? Esa expresión, ¿sí? Ojalá los cumplieras, ¿no? Como cuando sale tu hijo de tu casa y le das recomendaciones. Por favor, no salgas de noche, ¿no? No te juntes con malas personas. ¿Por qué? Porque quieres guardarlo, quieres ayudarlo a que esa persona no se desvíe del propósito de Dios. ¿Sí? Y dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Un corazón dispuesto a hacer lo bueno. ¿Sabes que hay gente que no quiere hacer lo bueno? No está en su corazón el deseo de hacer lo bueno porque nacimos en pecado. Hasta que viene Cristo a nosotros, pone el deseo de poner a Dios en primer lugar. Amén. De buscar a Dios. Y dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen? Y no es miedo, es un amor reverente. El temor de Dios viene con el conocimiento de Dios, de que Dios nos ve todos los días en donde quiera que estemos. Y todo lo que hagamos, bueno o malo, va a tener una recompensa. Es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y a veces sembramos malo y decimos, ay, no pasó nada. Deja que surja la plantita y verás el fruto. Amén. Entonces dice, y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que ellos, ¿y a quién más? Y a sus hijos les fuese bien para siempre. Entonces, ¿qué tengo que hacer los mandamientos? Con los mandamientos no solo son para mí, ¿son para quién? Para mis hijos. Dios se lo dio a Moisés. Moisés bajó del monte y se los dio al pueblo. Amén. Y les empezó a enseñar los mandamientos al pueblo. Y no creo que se los dijo en un día. Pasó tiempo enseñando. Y tenemos que recordarlos. ¿Sale? ¿Sigue? Mira, en Deuteronomio 6, esto está después de que le dieron los mandamientos. Dios les dice a Moisés, y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿en dónde? En tu corazón. En el Antiguo Testamento, corazón significa alma. ¿Qué hay en tu alma? Di conmigo, en mi alma está mi mente, mis emociones, como un pulso, mi voluntad y como un carrito, mi conciencia. ¿Qué hay en tu alma? Hazlo conmigo. Mente, emociones, voluntad y conciencia. Y ejercita los dos hemisferios para recordar. En tu alma está tu mente, todos tus pensamientos desde el vientre de tu madre hasta el día de hoy. Están todos tus sentimientos. Dios te hizo libre y te dio la voluntad para que usted decidiera. Dios no te va a obligar. Usted tiene que decidir. Y nos dio la capacidad de reconocer entre lo bueno y lo malo. Amén. ¿Qué es? La conciencia. Entonces Dios les dice, y estas palabras que yo te mando hoy, Moisés, estarán en tu corazón. Tú las vas a atesorar en tu mente, en tus sentimientos. ¿Sale? Y las repetirás a tus hijos. No dice se las dirás. ¿Qué dice? Que es algo repetitivo. ¿No? A veces no somos necios o somos torpes tal vez. ¿Ya lo hiciste? Sí, ahorita. ¿Ah? ¿Les ha pasado? Otra vez dejaste las chanclas ahí. Y le tenemos que estar repitiendo los mandamientos. No lo hagas por tu bien o hazlo por tu bien. Entonces Dios le dice que las guarde en su corazón, que las viva y que las repita ¿a quién? A sus hijos. Y las hablarás y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El tema que estamos viendo es ¿qué hago con los mandamientos? Número 1, saberlos. ¿Cuántos alcen su mano? ¿Quién no se sabe los 10 mandamientos? Bueno, no alcen su mano. ¿Quién no se sabe los 10 mandamientos? Ya los hemos aprendido, ¿no? Pero a lo mejor te falta alguno. Primero tienes que memorizarlos, aprenderlos, qué Dios me pide,
que no me pide hacer, tenerlos. Luego, ponerlos por obra ¿a quién? Yo. A veces somos buenos para repartir, ¿no? No andes haciendo esto, no andes. Ajá, ¿y usted? No grite, chamaco. Y usted es el primero en gritar, ¿no? Entonces, Dios quiere que primero lo hagamos nosotros, porque nosotros vamos a hacer una evidencia para nuestros hijos. Y entonces después lo daremos a nuestros hijos. Y dice, y los repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Cada que puedas, hemos aprendido cómo hacer un devocional en la casa, por hábito ya acostumbramos, ya a veces yo no les tengo que decir, mis hijos me dicen, papá, no hemos hecho el devocional. Y ya nos juntamos, y ya leemos, y ya leen ellos, y meditamos. Entonces, una persona que no tiene ese hábito, le va a costar sentar a sus hijos a leer la Biblia. ¿Sí? ¿Y vamos a leer la Biblia? No, pero tienes que repetirle, ejercitarlos. Escúchame, usted tiene que tener un tiempo en casa de lectura bíblica para usted y para sus hijos. ¿Lo hace? Entonces lo va a aprender para hacerlo. Y dice, estando en tu casa, andando por el camino. Mi hijo me dice, papá, me gusta cuando vamos manejando, vamos a algún lado, me dice, me gusta ir contigo porque siempre aprendo algo. Le cuento cosas, le cuento, a ver, cuéntame una historia, y ya le cuento alguna historia, a veces trágica, a veces triste, a veces bonita de mi vida, pero ahí aprovecho a darle un mensaje, enseñarle, hablarle. Entonces, cuando usted anda por el camino, en el parque, donde va con sus hijos, en la mañana que los lleva a la escuela, aprovecha a dar un mensaje, ¿sí? O con el esposo, aprovecha todos esos tiempos mientras anda en el camino y antes de acostarse, orar. ¿Y cuándo? Te levantes. ¿Quiénes le dieron gracias a Dios en la mañana? Amén. Señor, gracias. ¿No? Dice un consejo, decía un pastor, mira, cuando te vayas a acostar, mete tus chanclas abajo de la cama, dice. Digo, ¿para qué? Para que cuando usted se pare de la cama, usted tenga que agacharse a bajar las chanclas. Y ya que está ahí agachadito, aproveche a orar. Digo, buen consejo. No, ya que se agachó, pues ya, Señor, gracias, Padre. Y si no las encuentra, ¿no? Luego no aparecen las chanclas, trae una de una y otra de otra. Dice, y al acostarse y cuando te levantes, ¿qué nos está diciendo Dios? Mire, Dios nos enseña que usted tiene una parte física, tiene una parte almática, mente, emociones, voluntad y conciencia, y tiene una parte espiritual, una parte que se comunica con Dios. La parte más importante de su ser es esa, su espíritu. Y si usted alimenta su espíritu, va a dar equilibrio a su alma, a sus pensamientos, a su corazón, a su ser. Una vida desequilibrada trae enfermedad. De hecho, el término enfermedad es la falta de equilibrio del cuerpo. ¿Escuchaste? La enfermedad es la falta de equilibrio de un órgano, de un sistema. Entonces, cuando no hay equilibrio en tu ser, en tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, va a generar una enfermedad. ¿Sí? Y si alteramos algún mandamiento, trae juicio. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Me ha tocado, yo trabajo en un hospital y me ha tocado orar por pacientes. Y lo curioso, digo curioso, yo sé que no es curioso, que están enfermos, le piden perdón a Dios, se arrepienten de sus pecados y sanan. Y a veces los médicos no le encuentran, oye, ya le hicimos análisis y nada, y esa enfermedad fue por un pecado, se arrepienten de su pecado y sanan. Porque lo que trajo desequilibrio a su ser fue alterar un principio de Dios. Por eso Dios nos pide que los guardemos para bien de nosotros. Muchas enfermedades psicosomáticas del día de hoy son por pecado. ¿Sí? Al no confesar un pecado, ese pecado va a traer miedo, culpa y vergüenza.
Y no se irá de la vida del hombre hasta que esa persona vaya con Dios, le pida perdón, la sangre de Cristo se active sobre ese pecado y sea perdonado. Mientras esa persona no confiese su pecado, mira lo que dice un proverbio, dice, mientras callé, se secaron mis huesos. O sea, un pecado no confesado, hermano, te puede traer enfermedad, problemas y demás. Por eso Dios nos pide guardar los mandamientos y nos pide que los enseñemos a nuestros hijos en el camino, en la noche, en la mañana. Y mira, cuando usted le enseña a sus hijos, luego sus hijos le enseñan a usted. A veces uno, ay, pastor, se va a aburrir. No, cuando son muy pequeños, a ellos les gusta. Ellos están como una esponjita queriendo recibir. Cuando ya entran en el estado de mayor conciencia, en la adolescencia, les cuesta un poco. Pero si usted los ejercita, van a entender. ¿Sí? Vamos a seguir. Dice el siguiente texto, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Pásalo y me regreso. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Regrésame el 8. ¿Sabes qué hacían los sacerdotes? Ellos le llamaban las parafernarias. Tú dices, ¿qué es eso? Bueno, los sacerdotes en sus túnicas les colgaban unos hilos de los dedos en donde se escribían las leyes. Y se pusieron una cajita en la frente, entre los dos ojos, donde también venían los mandamientos. Ellos lo hicieron literal. Los sacerdotes tenían esto. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Tú crees que Dios estaba pidiendo que usted trajera aquí pegado una caja con los mandamientos? No, sino que usted las recordara. No todos íbamos a andar con la cajita en la cabeza. Ah, mire, ese es cristiano porque trae la caja. No, no es por la caja, es por cómo vive. Entonces, ¿cuál era el consejo? Que nosotros somos fáciles de olvidar. ¿Escuchaste? Somos fáciles de olvidar y Dios lo sabe, por eso tenemos que estarnos recordando. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, ¿dónde escribirías los mandamientos? ¿O qué mandamiento escribirías? Yo te aconsejo que escribas el mandamiento que más te cuesta hacer en el lugar que lo ves más. ¿Dónde sería? ¿Dónde? En tu celular. Lo primero que hace es levantarse. No ha abierto ni los ojos y ya está buscando el celular. Y ahí amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ah, Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Sométase a su esposo. Ah, no, ese no. Borrar. En la pantalla del internet, si usted tiene problemas con la pornografía altera su manera de ver la sexualidad, altera su conciencia, póngalo en su protector de pantalla. Y no precisamente el mandamiento tal cual. Usted pudiera crear una frase, cuida lo que ves, te vas a morir. ¿Ah? O sea, tú puedes poner frases que te ayuden, hermano. En la puerta de tu casa, un pastor nos decía que en México, a la iglesia donde iba, en la puerta, en la parte de enfrente, decía, entramos a adorar. Así decía, la parte del nombre de la iglesia decía, venimos a adorar, y ya entrabas. Del otro lado decía, salimos a servir. Lo tenían escrito. Entonces nosotros fuimos creados para adorar a Dios y para servir. Y nos los tenemos que recordar. Amén. Y ponerlo, si puedes, escríbelo. Gracias a Dios pedimos la tarea y pusieron los mandamientos, ahí lo tenemos pegado.
los 10 mandamientos. Nosotros lo tenemos que poner, recordarlos, estarnos recordando. No robarás. Imagínate si tuviste un problema de esa área, porque vas a ser tentado ¿en qué? En las áreas que usted pecó. Si usted, no sé, va caminando, ve a una persona con una cadena de oro grandísima y usted no es ladrón, usted va a decir, ah, mira qué bonita cadena. No, es paisano. No le gustan, no hay un paisano aquí. Le gustan este tipo de cosas. Entonces, si esa persona es ladrón, ¿qué va a decir? Wow, mira, esa está buena, a ver por dónde se va, para darle la vuelta y robarle, ¿no? Entonces uno tiene que escribirlas, es el consejo que Dios le está dando al pueblo de Israel. Ya tiene los mandamientos, memorízalos, guárdalos, dáselos a tus hijos. ¿Cuándo? Cada que puedas, con amor y respeto, porque eso es importante. Si usted solamente le está dando palo a su hijo, no hagas eso, no hagas aquello, no hagas. Ya tu hijo se va a cerrar y no te va a escuchar. ¿Sí me explico? Usted tiene que ser sabio para decirle las cosas a sus hijos y aprovechar los momentos. A veces las noticias que suceden en el día con día te pueden servir. ¿Ya viste estas noticias? Mira. Y le compartes el evangelio y le compartes los principios de Dios. ¿Seguimos? En el 6:20 me brinqué para no leerles todo. Dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos ha mandado? Gracias a Dios muchos de nosotros, no sé cómo fue tu vida, pero tal vez viviste una vida en la cual viste el pecado de tus padres, ¿no? Habemos casos como los míos que ellos ya no lo vieron. Ellos ya me conocieron cristiano, gloria a Dios. Pero que te pregunten, oye papá, ¿y por qué usted va a la iglesia? No, y ahora, ¿por qué nosotros somos cristianos? ¿Por qué tenemos que ir el miércoles, el domingo? Y recuerdo un amigo mío que anduvimos haciendo cosas indebidas en el tiempo que no era cristiano. Le dijo mi hijo, estaba más chico, mi hijo mayor, y platicó con él. Y le dice, ¿qué? ¿Cómo estás, hijo? No, bien. ¿Y cómo te va con tu papá? Dice, dice, es que mi papá, pura iglesia, dice. El domingo a la iglesia, miércoles a la iglesia. Y a veces uno quiere salir y hacer otras cosas y no es malo. Y me comenta este amigo que me dice, mira, dale gracias a Dios que tu papá no es lo que era antes. Y mi hijo se quedó así. Y cualquiera de nosotros. No, yo me pongo de ejemplo porque yo estoy hablando. Pero muchos de nuestros hijos no saben. Tenemos que cuidar cómo se lo decimos, porque podemos lastimarlos o podemos darles pauta que ellos también lo hagan. ¿Sí me explico? Ahorita te explico más. Entonces dice, mañana, y está hablando en el futuro, más adelante, cuando alguno de tus hijos te preguntara, ¿qué significan los estatutos, los testimonios y decretos que Jehová nuestro Dios les dio? Mira lo que dice. Entonces le dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. La Biblia, las grandes historias de la Biblia reflejan, número uno, la gran salvación de Cristo, pero también nos reflejan etapas de la vida del ser humano. Por decir, cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto, representa a las personas que están en pecado. ¿Qué hace un esclavo? ¿El esclavo hace lo que quiere? No. Oye, dice el esclavo, yo me quiero ir al cine. Y dice su dueño, no, usted no va a hacer lo que usted quiera, va a hacer lo que yo quiera. Hay gente que decía en las mañanas, hoy no voy a tomar. Y en la tarde estaba tomando. ¿Por qué? Porque cuando usted es vencido en un pecado, usted hace lo que el pecado le demanda. Hoy no voy a pelear, hoy no voy. Y ya al rato está peleando. Porque es esclavo del pecado. Entonces Jesús vino a liberarnos de Egipto.
de la esclavitud y llevarnos a la tierra prometida. Y una vez libres, nos dio los mandamientos. Amén. Entonces nosotros le podemos contar a nuestros hijos por qué hoy vamos a la iglesia y por qué ellos deben de ir a la iglesia, por qué deben de leer la Biblia, por qué deben de hacerlo. Ahora, ¿he nombrado en algún texto la iglesia? No, habla de que usted lo tiene que hacer en su vida cotidiana. ¿Quién le tiene que enseñar la Biblia a sus hijos? El pastor. ¿Quién? Sus papás, hermanos. El que más debe de saber Biblia es el papá y la mamá para enseñarle a los hijos. Y a veces es al revés en algunos casos. Los hijos son los que saben y ahora quieren que sus papás conozcan, sepan, ayuden. ¿Sí me explico? Pero Dios enseña. ¿Sabes que Jesús luego gente toma la Biblia como misógina? O sea, que a la mujer como que la hace a un lado. Pero Jesús conoce principios. Jesús le enseñaba mucho más a los varones, aunque tuvo mucha injerencia en las mujeres. ¿Por qué crees? O sea, Jesús tomó a sus 12, Jesús trataba más con varones. Si un varón de casa, con familia, se convierte, hay un 80% que la familia lo siga. ¿Escuchó? Varón. Si una mujer de casa se convierte y el esposo no, ni los hijos, es un 50-60% que el esposo la siga y los hijos la sigan. No, ve tú, ¿quieres ir a la iglesia? Ve. Pero si es el varón el que se convierte, hay más posibilidad de que toda la familia la siga. Por eso Jesús se dedicó más a los varones, porque ganando al varón, pues la familia entraba. ¿Sí me explico? Entonces los papás somos los encargados de enseñar a nuestros hijos, guiar a nuestros hijos en el camino de Dios y en el conocer a Jesús. Una noche platicando con mi hijo, estaba pequeño, le digo, vamos a orar. Y oró, Padre nuestro que estás en los cielos. Le digo, espérame. Le digo, ¿a quién estás hablando? A Dios, papá. Le digo, pero ¿estás consciente de a quién estás hablando? O sea, no es repetir un rezo, una oración, es cerrar tus ojos y saber que le estás hablando a Dios. Se quedó. Ok, me dice, ok. Y empezó a orar y empezó a platicar con Dios. Me dice, papá, sentí bonito, me dice. O sea, a veces les enseñamos a orar. Haz tu oración. ¿Ya oraste por los alimentos? Padre, bendice los alimentos. Amén. Y vamos a comer. Consciente. Dice que el que busca a Dios tiene que creer que le hay. Empieza uno a tener conciencia de que ese Dios lo está viendo, pero ese Dios es su papá. Ese Dios es su hermano, es su amigo. Le cuida, le protege. Niños que tienen miedo luego en la noche. Hey, Dios está contigo. Y yo estoy al lado de la recámara, pero Dios está contigo. Gracias, papá. O sea, son conscientes nuestros hijos de que hay un Dios que no solo es un Dios castigador. Dios te está viendo, Dios te está viendo. No, Dios te ama. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere cuidarte y por eso te da los mandamientos. Y si no obedece, vara. Vamos ahí. Entonces dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Yo les he platicado, muchos conocen ya algunos aspectos de mi vida. Mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años. Entonces yo cuando veía un papá, una mamá de la mano en la calle, yo sentía feo, man, ¿no? O en el súper, papá, mamá, el niño en el carrito, todas esas escenas. Y a veces les cuento a mis hijos algunas cosas y quieras o no te viene el sentimiento y se me acercan y me abrazan. Hey, papá, pero ya tienes familia, aquí estamos nosotros no te vamos a dejar.
porque aquel que fue abandonado tiene miedo a ser abandonado, ¿sí o no? Entonces me cobijan y Dios sigue haciendo la obra en mi vida. Entonces usted, hermano, le puede platicar a sus hijos el por qué ama a Dios, qué ha hecho Dios con usted, sin un texto bíblico, una vida bíblica. ¿Sí? ¿Qué le pasó cuando estaba enferma? Y muchas cosas que le van a ayudar a sus hijos a creer en ese Dios. Amén. Si usted es una persona quejumbrosa, que no pone a Dios en orden en su vida, su hijo va a aprender de lo que ve. Dice un principio, usted puede enseñar lo que sea, pero va a reproducir lo que es. Amén. O sea, no solo decirles, sino vivirlos. Y ellos lo van a seguir. ¿Sale? Seguimos. ¿Qué hago con los mandamientos, hermanos? Uno, saberlos, para empezar. ¿Cuáles son los mandamientos? Número dos, compartirlo con nuestros hijos y compartirlo con aquellos que no lo conocen. ¿Sale? Mira este texto, pásalo. En Esdras 7:10, los que saben un poco de la Biblia, cuando primero Moisés, que ya vimos, Dios le dio los mandamientos. Dios le dijo que si se apartaban de los mandamientos iban a ser cautivos, iban a ser exiliados. Bueno, el libro de Esdras fue escrito después de que el pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia. Se los llevaron Nabucodonosor, los sirios, pero después dice la Biblia que Esdras se le fue dado un mandamiento de parte de un rey que no era judío, que regresara a restaurar Jerusalén. ¿Me escuchaste? Y cuando ellos empezaron a restaurar el templo y las cosas y todo lo que se había derrumbado, porque el templo fue saqueado. Entre las cosas que empezaron a acomodar, ¿qué crees que se encontró Esdras? Se encontró con los rollos. Y cuando él los empezó a leer, dijo, con razón el pueblo de Israel está como está. ¿Sí? Con razón mi familia está como está, porque no guardamos los mandamientos. Entonces él se encuentra con los mandamientos, los comienza a leer y los empieza a enseñar. Y dice esta frase Esdras, dice, porque Esdras había preparado su corazón, y hay tres para. ¿Sí? El para es un preparativo para hacer algo, un prefijo. Dice, porque Esdras había preparado su corazón, dice Reina Valera, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Lo vuelvo a leer, porque Esdras, ¿qué había hecho, hermanos? Había preparado su corazón para inquirir. ¿Qué sería inquirir? Para recibir los mandamientos. Amén. A mí me ha tocado en consejería, le digo, vamos a orar, ¿quieres un consejo? Sí, pastor. Hay gente que no quiere un consejo. ¿Tú le quieres? No, a mí no me digas nada. Me tocó una paciente que le quise predicar el evangelio. Yo trato de ser muy atento en mi trabajo, en mi profesión, y aprovecho a darles el mensaje. Entonces la muchacha notó que empecé a hablarle de Dios y me dice, mira, ¿sabes qué? Atiéndeme. A mí no me hables de esas cosas de la religión, me dice. Le digo, bueno, está bien. Y la atendí. O sea, no quiso pues. No me dejó que le predicara de Cristo. Hay mucha gente que sí, que espera. Una vez yo estaba orando por un paciente, era un paciente aislado. En la noche, pues no se escuchan muchos ruidos y se escucha lo que hablan a veces los del otro cubículo. Entonces yo estaba orando por un paciente, le expliqué que no era hijo de Dios, que necesitaba nacer de nuevo, era un paciente muy grave y era un paciente aislado. Cuando escucho que se abre la puerta y entran dos mujeres, una paciente con su bata y otra que la llevaba. Y ahí venían las dos. Le digo, oiga, creo que se equivocó de cubículo, le digo.
no, dice, no nos equivocamos, queremos escuchar la oración. Yo estoy en el cubículo de al lado, dice. O sea, ella acostada en su cama escuchó que alguien estaba orando por otro paciente y se pararon para entrar. Le digo, mira, este cubículo es un aislado, no pueden estar. ¿En qué cama está? No, pues en la 1. Así está el número de que le digo, vaya y yo ahorita voy para allá y oro por usted. Ah, bueno, y ya se fue. Ya oré por el paciente y regresé por ella. Pero, hermanos, esta mujer ya le iban a intervenir 2 veces y se le subía la presión y no la operaban. Pero ¿sabes qué estaba haciendo Dios? Preparando su corazón para escuchar. Hermano, si usted no prepara su corazón, Dios lo va a preparar. Y a veces a través de las circunstancias, a través de los problemas, a través de cosas feas, hermano, que nos puedan pasar por necios. Y entonces digamos, sí, necesito a Dios. Amén. Me tocó otro paciente en urgencias, cama 11, con cáncer, un señor de 60 años, pero fuerte. Él había sido albañil y estaba fuerte el señor. Me dice su esposa cristiana, me dice, oiga, Martín, ¿será que puedo orar por mi esposo? Le digo, sí, y fui. Y le empecé a hablar de Dios. Me dice, mira, manito, yo tengo mi religión y no necesito, me dice. Le digo, ok, está bien. Le digo, no se preocupe. Usted respeta, yo respeto. Y el que no quiere, pues no quiere, ¿no? Dios le bendiga, nos vemos. Pasó una semana. El hombre que se sentía tan fuerte, la misma enfermedad lo fue deteriorando a tal grado que él ya no tenía mucha fuerza. Y lo vi y me acerqué y entre la cortina me vio y me acerqué. Y se le llenaron sus ojos de lágrimas y me dice, ahora sí, háblame de Dios. Ahora sí. Le digo, sale. Y oramos ese día. Y ese hombre le entregó su vida a Jesús. Todavía estaba fuerte. Amén. Todavía tenía fuerzas para luchar, entonces yo no necesito a Dios. Si usted no prepara su corazón, Dios lo va a preparar. ¿Puede decirlo en su mente? Si yo no preparo mi corazón, Dios lo va a preparar. Mejor, flojito y cooperando. Señor, prepara mi corazón para recibirlo. Esdras, dice la Biblia, que había preparado su corazón. Ellos venían de ser cautivos, hermanos. Ahora se encontraban con las leyes de Dios. ¿Qué tiene usted que hacer con la Biblia? En la Biblia están los mandamientos de Dios. Tengo que ir a leer. ¿Sí me explico? Tengo que buscar a ver y dónde dice. Porque ahí está la respuesta. Entonces, él descubrió que en la palabra de Dios había leyes y principios para su vida, para su familia, para su pueblo. Dice, yo necesito recibirlas, inquirir la ley de Jehová para vivirlas yo. Número 1. Y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. ¿Sabes que usted fue enseñado para enseñar a otros? ¿Sabe que usted fue salvado para salvar a otros? Si no, no se cumple el propósito por el cual fue salvado. Fue salvado para salvar a otros. Amén. Por eso Dios lo salvó, por eso Dios lo llamó. Por eso Dios permitió tantas cosas para que usted le conociera, disfrutara de Él y lo diera a conocer a otros. ¿Sale? Vamos. ¿Qué dice ahí? Dentro de los mandamientos, nosotros tenemos que reconocer el amor de Dios, que Él nos ha amado. Y nosotros respondemos a ese amor. ¿Has escuchado la ley del espejo? O sea que si tú te miras al espejo, pues vas a ver tu figura. Y si usted le saca la lengua al espejo, el espejo le va a sacar la lengua. Bueno, muchos en la psicología se llama la ley del espejo. Cuando usted quiere que alguien le trate bien, usted tiene que tratarlo bien. Si usted nada más le está reprochando cosas a su pareja,
es que tú no lo haces, es que, ay, contigo ya no eres como antes, y empiezas a tratarlo feo, ¿cómo va a responder esa persona? Pues feo. Pero si usted empieza a reconocer los atributos buenos, tal vez dejó las chanclas donde no las debe de dejar, pero suple otras cosas. Entonces usted comienza a hablar de las cosas que sí hace bien. ¿Cuáles, pastor? Sí hay, búsquele. ¿No? ¿Qué cosas? Sí hay, nada más que como nada más está viendo lo malo, no alcanza a ver lo bonito. Uno está enfocado en lo malo. Entonces, cuando usted comienza a hacer la ley del espejo, uno responde a ese amor. Dios hizo eso. Dice que le amamos a Dios porque Él nos amó primero sin merecerlo. Amén. Sin que lo merezcamos, Él nos amó. Él dio su vida por nosotros y entonces respondemos a ese amor que Él hizo. ¿Sí? No existe amor sin obediencia. ¿Escuchó? El guardar los mandamientos es una expresión de amor hacia nuestro Dios y hacia nuestro prójimo. ¿Cuál es el tema que estamos viendo? ¿Qué hacer con los mandamientos? Guardarlos, aplicarlos a mi vida, enseñarlo a mis hijos y enseñarlo al que se deje. Hay gente que no se deja, déjalos, ora por ellos, no pelee mucho con el que no quiere. Con el necio usted no haga mucho, ore y ya. Y si no quiere, va a querer. ¿Dios qué va a hacer? Dios va a preparar su corazón. Y cuando esté preparado, ahora sí vaya. No, ahora no voy. ¿Para qué? No querías, ahora no. No, vaya. ¿Sale? Entonces, también los mandamientos, cuando usted los guarda, es una expresión de amor. ¿Usted ama a Dios? Si guarda los mandamientos, sí. Si usted no guarda los mandamientos, tal vez usted está engañado que ama a Dios. ¿Sale? Mira lo que dice la Biblia. Lo leemos todos, pásalo. A la cuenta de 3, Juan 14:15. 1, 2, 3. Amén. ¿Sí? Si me obedeces, es una expresión de amor. Si me amas, guardas mis mandamientos. Mira cómo lo dice Juan también en Juan 14:21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los pone por obra, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sabes que Dios va depositando en nosotros entre más somos obedientes a Dios? O sea, ¿tú le darías trabajo a alguien que no obedece? ¿Tú contratarías un empleado que no hace lo que tú dices? Cambiarías de empleado. Bueno, entre más obediente es usted, Dios le entrega más cosas. Dios le extiende las estacas. Dios le da más almas. Si usted tiene a un discípulo y lo cuida, dice, este está bien para que yo le mande más discípulos. Porque los ama, los cuida y comienza Dios a enviar más personas, por tomar ese ejemplo. Entonces dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, no el que dice que me ama. ¿Usted ama a Dios? Sí, yo amo a Dios. ¿Usted ama a su esposa? No, la amo muchísimo, pastor. ¿Y por qué anda con otra, pues? Bueno, pero es que mi corazón es así. Yo tengo tanto amor que puedo amar a varias. No, usted es mentiroso, usted es adúltero. Dice la Biblia que se va a ir al infierno, porque los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. ¿Me explico? Entonces, si yo digo que amo a Dios, yo guardo mis mandamientos, honro a mis padres, honro a mi esposa, no miento, no mato, no robo, porque Dios me está viendo. Porque yo quiero agarrar algo, oye, esos 100 pesos y mira, más ahorita que no traigo. No, Señor, no. Oigan, ¿de quién son? No, gracias, a mí se me habían caído. Y usted por dentro, la mecha. Pero usted agradó a Dios. Amén. Y le va a ir bien. ¿Sale?
Ok, seguimos. Si alguno dice, yo amo a Dios y quiere menos o aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Me gusta el apóstol Juan, porque Juan es muy claro. Juan es muy sencillo. Usted dice que ama a Dios. ¿Ha visto a Dios? No, no, no. ¿Y ve a su prójimo? Sí. Pues si usted ama al que ve, entonces sí puede. Es verdad lo que dice. Porque dice ahí, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí? ¿Ama a su esposa? Sí, pastor, los 14 de febrero le llevo unos ramos de flores. ¿Y después de los 14? No, ya no. No, siempre. No que le ande llevando rosas todos los días, pero que usted le exprese su amor, ¿sí? Con su manera de ser. La esposa honra al esposo, ¿sí? Le da su lugar como cabeza del hogar. Viejo, usted es la cabeza. ¿Y cómo se siente el viejo? Esa. Usted es mi autoridad. Y el hombre, porque el hombre necesita, es una necesidad del varón ser reconocido. Cuando usted reconoce la autoridad que Dios le dio, tal vez no la está fungiendo bien, pero ya tiene la charola, ¿no? Ya Dios le dio el título, es la autoridad y vamos a aprender, ¿no? Vamos a aprender a ser autoridad. No sabíamos. ¿Sabes qué hace una verdadera autoridad? Ama, provee, protege y dirige. Una correcta autoridad. A veces no queremos dar la autoridad porque decimos, ay, nos va a sancionar demasiado, va a ser un tirano. No, una verdadera autoridad ama, provee, protege y dirige. Entonces, lo leemos todos otra vez para que nos quede. 1, 2, 3. Amén. Y está hablando en el contexto ya Juan de la iglesia. ¿Quién sería tu hermano? Pues el de la iglesia. La pastor, pero esa hermana como que no me cae. Pues ámela, ¿no? O sea, como que no, Dios no nos pregunta si nos cae o no nos cae. Dios nos manda, es un mandato de parte de Dios. Es más, dice, ama a tu enemigo, es que es mi enemiga. Bueno, dice, ama a tu enemigo. Tienes que amarlo, es un mandato. Y cuando lo trates o la trates, te vas a dar cuenta que no es como pensabas, ¿no? Y al rato van a ser hasta amiguísimas, ¿verdad? Oye, nos caíamos mal, ahora somos amigas. Sigue. Ok, dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dile al que está a su lado, me tiene que amar, hermano. Pues si es su esposa, qué bueno, ¿no? Si es un hermano, en el amor de Cristo. Amén. Si es su hijo, dile, mamá, me tienes que amar. Dísela ahí al ladito. Es un mandato, ¿no? Me tienes que amar. Y el amor verdadero también corrige, ¿no? No es un amor, haz lo que tú quieras. ¿Sale? Vamos. Avanza. La ley fue dada como un espejo. La ley nos fue puesta a nosotros para analizarnos. Si usted está bien delante de Dios y delante del prójimo, ¿sí? Pero la ley no limpia. O sea, usted puede ir al espejo y puede ver si se le corrió el maquillaje o se ensució o agarró algo sucio y se tocó la cara y se manchó. Y el espejo te va a reflejar lo sucio, pero el espejo no lo va a limpiar. ¿Sí? Las leyes fueron dadas para mostrarnos en qué estamos mal nosotros. ¿Sabes cómo ocupan las leyes algunas personas? Si lo pasas, hijo, pásalo. Andar viendo quién está mal. O sea, hay gente que tiene la ley, que sabe Biblia
¿Y qué estamos aprendiendo? ¿Qué tengo que hacer yo con los mandamientos? Número 1, aplicarnos a mi vida. ¿Sí o no? Número 2, enseñarlo a mis hijos, que son los que están cerca de mí, mi casa, mi esposa. Si la abuelita vive con usted, enséñele. Quien esté más cerca. Número 3, a los que se dejen enseñar y ore por los que no. Pero la ley no fue dada para que usted ande nada más, tarjeta amarilla, ese está mal, ¿no? Ese anda mal también. No, hermano. Es más, ni las redes sociales. ¿Sabes? Hay gente que agarra las redes para estar. No, si usted empieza a hacer eso, al rato la gente ni le va a comentar ni nada. No, usted agárrelo solito, platique con ellos, ahí en las redes. Oye, ¿y si nos tomamos un cafecito? ¿Sale? ¿Cuándo? Y ahí platicamos y sacamos la Biblia y podemos exhortar. Gracias a Dios por las redes que nos dan mucha información. Eso es bueno, comparta información, comparta cosas que puedan edificar, pero no haciéndola de árbitro, ¿no? Y si son, bueno, no le iba a decir. Entonces, la ley no fue dada solo para estar viendo quién está mal, sino para enseñar. Mira lo que dice la Escritura. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si alguien falló, hey, estás mal. Si usted lo conoce, vaya, restáurelo, ayúdelo, hable con él. Amén. ¿Qué dice Santiago 5:19? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, imagínese la bendición. Alguien se extravió y usted lo va a buscar. Hey, estás perdido. Se desvió del camino. Y si usted lo hace volver, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces nosotros somos llamados a enseñar, pero también a corregir y ayudar a aquellos que se desviaron o que si cayeron en algo. Si nos permiten que nosotros les ayudemos, tenemos que estar ahí. ¿Sale? Ok. Juan 8:1. Quiero contarte una historia en la cual Jesús se enfrentó ante la ley y ante la gracia. ¿Sí? Si vas yendo a tu Biblia, Juan 8, donde le presentaron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que esa mujer tenía que ser apedreada. ¿Dios puede ir en contra de sus mandamientos? No, no puede ir en contra de sus mandamientos. Pero hay algo que se llama gracia. Él derramó su gracia. Y quiero que lo veamos. Porque aquí puede haber alguien que diga, pastor, mire, yo guardo mis mandamientos, yo ando bien, gracias a Dios ya entendí. Puede haber alguien que no. Pero te quiero decir, hay esperanza. No importa qué tan malo pudieras estar. Y que eso malo que provocó nuestro pecado, y que eso malo que las consecuencias y la gente que nos ve nos quiere destruir, cuando llegamos a los pies de Jesús, Él lo puede convertir para bien. Amén. Y con eso vamos a terminar con esta historia para orar. Vamos a irlo leyendo y lo vamos a ir viendo. ¿Sale? Dice, y Jesús fue al monte de los olivos. Eso fue en la noche, oró, estuvo ahí. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo enseñándoles a sus discípulos, todo el pueblo. Sigo. Entonces los escribas y los fariseos que se sabían toda la ley, ellos eran buenasazos en saber todos los mandamientos,
Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer, escucha, sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Imagínate, Jesús estaba como ahorita estás enseñando, y llega alguien a traer a alguien. Interrumpieron, hermanos, la enseñanza de Jesús. Aunque ellos sabían leyes, no tenían principios. Ellos interrumpieron a Jesús y le pusieron a esa mujer. ¿Dónde estaba la mujer? ¿Y por qué no trajeron al varón? Nada más trajeron a la mujer. Posiblemente ya era una estrategia maligna para encubrir, para señalar a Jesús y ver cómo iba a reaccionar. Y esa mujer sabía la ley, hermanos. Sabía que esa mujer iba a ser apedreada. Vamos. Le dijeron, maestro, interrumpiéndolo, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Te vas a poner en contra de la ley o qué vas a hacer? ¿Qué creen que hizo Jesús? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No lo pases. Entonces estos hombres llegaron con esa mujer. Imagínate la cara de la mujer, su aspecto, el temor que tenía ahora presentarse delante de Jesús. Y la ley dice que tenía que ser apedreada. Y estos hombres irrumpieron la reunión para llevársela a Jesús. ¿Pasa? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pásalo y me regresa. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Muchos teólogos mencionan que tal vez Jesús comenzó a escribir los mandamientos. ¿Sí? ¿Y qué dijo? Regrésamelo. El que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La Biblia dice que puedes apedrear a una mujer sorprendida en adulterio. Pero el que tiene que cargar la piedra no tiene que estar en pecado. ¿Me explico? Entonces Jesús comenzó a escribir. Muchos teólogos dicen que tal vez comenzó a escribir los mandamientos. Otros mencionan que tal vez Jesús fue más específico, que Jesús comenzó a escribir pecados de esas personas. ¿Sí? O sea, que tú digas, oye, mira, esa persona anda mal, y sepan que andas mal tú también. Y Jesús ponga, Pedro se fue con María. Imagínate, y el Pedro que estaba viendo ahí, ay, seré yo o ese Pedro. Y mira qué pasó. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y comenzó a escribir tal vez los pecados que nadie más sabía, solo ellos. ¿Sigue? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Todos esos hombres que estaban viendo ahí, hermano, ¿quién de aquí está libre de pecado? Nadie. Por eso venimos, pastor, porque necesitamos, ¿sí?, de su gracia, de su amor, de su misericordia. Necesitamos de Él. Y no podemos ni debemos etiquetar a nadie, hermanos. Al contrario, tenemos que ayudarlo. Y Jesús se puso a nombrar en tierra, a escribir en tierra pecados específicos en los cuales muchos vieron y dijeron, ¿cómo sabe Jesús eso si nadie sabe? Y se fueron. Y el otro veía y decía, wow, no, yo también. Y todos, desde el más grande hasta el menor, se fueron. Dice, y quedó solo Jesús
y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, dijo a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Quién dijo Jesús que podría tirar la piedra? El que esté libre de pecado. ¿Quién sí podía apedrear a esta mujer? Jesús. Él estaba libre de pecado. Entonces él sí podía ejecutar la ley y apedrear a la mujer. Pero mira lo que contestó Jesús. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Amén. Hermanos, quiero que veas la vida de esa mujer. La Biblia no nos dice mucho. Es más, no nos dice el nombre. ¿Por qué en la Biblia no aparecen nombres cuando Dios quiere hablar algo? Porque tal vez pudiéramos ser tú y yo. ¿Sí? Tal vez pudiéramos ser nosotros en alguna circunstancia de la cual Dios sabe y que el mundo no sabe lo que estuvimos haciendo. Pero Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Porque lo que hagamos en secreto, escucha, dice la Biblia que va a ser expuesto en las azoteas. Dios nos da tiempo de arrepentirnos. Esa mujer sabía que estaba en pecado, pero nunca hizo caso y ahora fue exhibida y estaba a punto de morir. Ella sabía que iba a morir. Ella sabía que no le quedaba esperanza, que eran cuestión de minutos para que fuese apedreada. ¿Qué pasaba por la cabeza de esa mujer? Ya estaban los escribas, los fariseos, y lo llevaban a un hombre que amaba a Dios y que cumplía las leyes. ¿Para qué me llevan con él? Te vamos a llevar con Jesús para que veas. Y ella sabía que Jesús guardaba las leyes. ¿Para qué aplazan mi agonía? Pero Jesús, que la ama, que la amó y que quería restaurar no solo a ella, sino a todos esos acusadores. Porque a veces muchos que acusamos estamos más mal que otros que tienen un pecado visible. Y Dios quiere cambiar el corazón. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Cómo crees que quedó esa mujer? A punto de morir, se le dio otra oportunidad de vida. Y mira qué más dice. Vete y no peques más. Dios no es un solapador. Eres un pecador, bueno, ven, yo te perdono, sale, ya te limpió. Ahora, otra vez a pecar. No, hermanos. Dios quiere que si usted ya se arrepintió de un pecado, no lo vuelva a hacer, porque ese pecado trajo problemas a su vida. Apártese del pecado, apártese de la maldad, guarde los mandamientos, enséñelos a sus hijos y vivirá correctamente. Amén. ¿Me ayudas, Paco? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él ministre nuestras vidas, que su amor, que su gracia y su misericordia. La Biblia nos enseña que nadie puede guardar todos los mandamientos. ¿Escuchaste? Que el único que puede ayudarnos a vivir los mandamientos es Jesús. Entonces, hoy yo a algunos les conozco, pero no conozco sus vidas, ni la profundidad de sus vidas. Pero ¿qué te puedo decir de parte de Dios? Y es para mí también, que tal vez Dios sabe un pecado que nadie sabe y que hoy usted lo pueda confesar delante de Dios. Que Jesús está aquí. ¿Lo crees? Yo creo que cuando Dios está en todos lados, pero cuando le invocamos, Él viene, Él se hace presente. Y hoy en la iglesia usted puede confesar su pecado. Y mire, no necesita pasar al frente. A ver, venga, ¿qué pecado tiene? Usted ahí, quedito, o en su mente, Señor, este es mi pecado, te pido perdón.
Pero Jesús dijo, vete y no peques más. Tal vez sea la última oportunidad que usted tiene de apartarse del pecado. Si no, va a ser exhibido. ¿Cuántas veces pecó esa mujer? No lo sé. Pero ella sabía la ley. Tal vez hoy sea la última oportunidad que tenga. Tal vez ya Dios se la pasó varias veces. ¿Te la han pasado varias veces? O sea, que ya lo hiciste una vez y dijiste, Señor, perdóname. Y lo volviste a hacer y, Señor, si ya te pedí perdón otra vez. Bueno, otra vez. Entonces mucha gente no tiene temor de Dios. Piensa que no le va a pasar nada. Y si tú estás aquí, de parte de Dios te digo, sí pasa. Si usted no se arrepiente, si usted no ama a Dios, si usted no guarda los mandamientos, su vida no va a prosperar. Su familia no va a prosperar. Si usted no le enseña a sus hijos los mandamientos, ¿sí? No van a vivir una vida correcta. Y más que los mandamientos, si usted no le enseña a conocer a Jesús. ¿Qué dicen los mandamientos? Apedréenla. Eso dice la ley. Pero la ley no conoce a Jesús. La ley fue puesta para nosotros. Jesús está por encima de la ley. Y Él nos dice hoy, si pecaste, abogado tenéis para con el Padre. Y el miedo, la culpa, la vergüenza, se va de tu vida. Y Dios te da otra oportunidad. El diablo te va a acusar. ¿Sí? El diablo te va a acusar, el diablo te va a refrescar en la cara. La gente, tu esposo, tu esposa que sabe, te lo va a recordar de vez en cuando. Sí, pero acuérdate que la otra vez lo hiciste. Y tú, sí. Pero si Dios te perdonó, sabes que fallaste, pero puedes seguir adelante. Tienes que cosechar lo que sembraste, sí. Tenemos que cosechar tristemente lo que sembramos, pero ahora con la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Y